Sean todos bienvenidos al Martes de Conecta. Un espacio creado para compartir conocimientos, herramientas, metodologías e información de interés para todas aquellas personas que lideran, manejan y trabajan con equipos. Mi nombre es José Manuel Hernández y los estaré acompañando durante este espacio. En Grupo Valor ya estamos haciendo nuestro lanzamiento de calendario de eventos y capacitaciones 2021, donde pueden encontrar contenido gratuito, así como contenido específico para nivel individual y grupal, y podamos seguir maximizando no solo el potencial de nosotros mismos, sino el de nuestros equipos, las personas y nuestros colaboradores. Así que los invitamos a acceder a nuestra plataforma por medio de www.generovalor.com y a partir de ahí explorar todo lo que necesiten. ¡Feliz día! Bienvenidos al Martes Conecta. El día de hoy estaremos conversando sobre el reto de liderar culturas híbridas. ¿Y a qué nos referimos con culturas híbridas? Es a estos nuevos espacios de interacción que vamos a tener con nuestros equipos, donde posiblemente anteriormente eran de 90% presencial, 10% remoto. No solo gracias al COVID, sino a la transformación digital, cada vez estos espacios se están equilibrando y hasta en algunos tipos de organizaciones se están invirtiendo, donde cada vez los espacios de interacción con nuestros equipos son más remotos y menos presenciales. Entonces, para la conversación que vamos a tener el día de hoy, nos parece importantísimo que entendamos que hay 6 condiciones que nos ayudan a tener una cultura de alto desempeño y poder mantener unas condiciones psicológicas adecuadas dentro de nuestros equipos. Entonces, para aquellos líderes que estén interesados, el tener claridad sobre cuáles son estas 6 condiciones o estos 6 elementos y componentes, pues los pueden ayudar muchísimo a ver cómo van a estar trabajando con sus equipos. Entonces, comencemos de una vez. En términos de los elementos, es importante entender que todos ellos son interdependientes y que según el tipo de cultura que hay en tu organización, puede ser que algunos ya estén delimitados de una forma consciente y algunos de una forma mucho más inconsciente. Lo importante es entender que los 6 elementos son muy importantes de tomar en cuenta y que como líderes debemos saber cómo atenderlos. Entonces, el primer elemento, ¿cuál sería? Propósito. Entender por qué mi trabajo vale la pena. Entender cómo mi trabajo aporta algo. El segundo, Reto. el trabajo de las personas tiene que ser demandante, tiene que generar un stretch. Las personas que sienten que tienen stretch en sus organizaciones son las personas que normalmente mejor se desempeñan. La siguiente sería la atención. Y es entender qué es realmente lo que estoy haciendo. Y a este punto dedicaremos un espacio más adelante porque en este momento, con el tema de las culturas más digitales, se vuelve muy difícil de llevar a cabo. El siguiente sería el Crecimiento. entender cómo puedo irme volviendo mejor cada día en mi trabajo. Importantísimo el siguiente punto para los líderes, Es el reconocimiento. y es entender por qué vale la pena mi esfuerzo. Entonces, como líderes tenemos que tomar muchísimo en cuenta este punto. Y el último sería Decisión. entender que nuestros compañeros de equipo, nuestros subordinados o las personas con las que nos desenvolvemos dentro de la organización tienen que tener cierta capacidad de decisión. Entonces, entender cómo funcionan estas 6 condiciones para crear estas culturas de alto desempeño y mantener como esos niveles psicológicos adecuados dentro de mis equipos son realmente importantes. Antes era posiblemente mucho más fácil manejar este tipo de cosas porque estábamos en contacto presencial todo el día con nuestro equipo. Podíamos estar haciendo rapport, podíamos estarlos monitoreando, podíamos estar viendo qué sucedía. Pero ahora, en estas culturas híbridas, donde pasamos gran parte de nuestro tiempo sin contacto físico con ellos, simplemente de forma digital y a veces hasta sin la posibilidad de tener una cámara encendida, es fundamental que empecemos a ver cómo funcionan este tipo de elementos. Entonces, vayamos en orden. Comencemos por propósito. El por qué mi trabajo importa, ¿sí? ¿Por qué hago lo que hago? Es el tipo de preguntas que son importantísimos de limitar. Y ante este nuevo estado de culturas remotas, es una de las cosas que más se están cuestionando los integrantes de los equipos. Si en algún momento algún integrante de su equipo empieza a perder el norte de por qué hace lo que hace, empieza a perder ese engagement o esa conexión que tiene con usted como líder y con la organización. Entonces es importantísimo tener como líderes clarísimo cuál es el propósito de mi organización, cuál es el propósito que tenemos nosotros como equipo para poder estar trabajando en ese sentido con ellos. En términos del reto, tiene que ser demandante. Muchas veces creemos que simplemente llegar a un momento de maestría
puede ser lo que nos motive, pero normalmente el ser expertos nos motiva sobre todo en el corto plazo, pero para mantener ese engagement necesitamos estar continuamente siendo retados, porque si no, en algún momento generamos aburrimiento. Por lo tanto, si tienes un equipo que está lleno de expertos, ten muchísimo cuidado porque constantemente tienes que estar viendo cómo les generas nuevos espacios de reto y de crecimiento para que sigan sintiéndose parte de ese equipo y estén orgullosos de pertenecer al mismo. El siguiente sería la atención. La gente tiene que saber qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, porque a medida que vayan creciendo es importante entender cómo su atención tiene que estar delimitada en el sentido profesional para el trabajo que tienen que desarrollar. Entonces la gente tiene que estar sabiendo cómo se está desempeñando. Y yo como líder, así sea de forma remota, tengo que tener una posibilidad o una manera para estar trabajando ese sistema de atención. Más adelante estaremos viendo también cómo podemos crear cada una de las ayudas para cada uno de estos sistemas. El siguiente sería el crecimiento. Y es que la gente siempre está en la búsqueda de volverse mejor. Entonces la gente siempre quiere estar en continuo crecimiento. De hecho, por eso se habla que las nuevas generaciones como los millennials dan un peso importantísimo al tema de crecimiento. Muchos de los millennials abandonan las organizaciones no solo por temas que tienen que ver con remuneración salarial y cosas por el estilo, sino porque dicen que no ven espacio de crecimiento, que no encontraban vislumbrarse en su futuro en ver cómo iban a estar generando nuevas posibilidades para ellos. El siguiente sería el tema del reconocimiento. La gente tiene que saber que su esfuerzo vale la pena. Nosotros tenemos que saber que hay gente que se preocupa por los esfuerzos que yo le pongo a las cosas. Estamos mucho más motivados cuando creemos o sabemos que nos reconocen por nuestro trabajo. Entonces, no importa cuál sea ese reconocimiento, porque cuando hablamos de reconocimiento creo que hay una mala interpretación de creer que el reconocimiento solo se refiere a temas metálicos, es decir, a bonos, aumentos salariales. Y no estoy diciendo que el dinero no sea importante. Definitivamente el dinero pues nos ayuda a todos, pero como está comprobado científicamente, pues mientras más dinero ganas, siempre vas a querer ganar más dinero. Nunca va a ser suficiente. Entonces, en términos de reconocimiento y remuneración, muchas veces hay otros espacios que nos pueden ayudar muchísimo, son mucho más intangibles, como el agradecimiento, reconocimientos verbales frente al equipo. Eso sí, el reconocimiento tenemos que estar claros en que tiene que ser totalmente individualizado. De nada nos sirve reconocer de forma genérica equipos. Ahí no está el valor de un reconocimiento. El valor de un reconocimiento está en cuando logramos encontrar algo único que haya hecho alguno de los integrantes de nuestro equipo que valga la pena reconocer y hacerlo entonces en ese momento y en ese espacio. Y por último, decisión. Los equipos, aunque no lo creamos, es importante dentro de estas culturas híbridas, entender que tienen cierta capacidad de decisión, que siempre pueden escoger dentro de las circunstancias, que puedan entender que no necesariamente ellos simplemente tienen que ejecutar cosas, sino que pueden pensar y sabiendo el resultado esperado por la organización, tengan cierto ámbito de decisión. Entonces, es importantísimo entender cómo funcionan estos 6 elementos y que como líderes empecemos a hacernos ciertas preguntas entonces basado en estos 6 aspectos. En términos de propósito, por ejemplo, mi pregunta sería, ¿estamos conscientes y estamos hablando con nuestros colaboradores de cómo su trabajo importa para nuestra compañía? De cuál es el propósito que estamos esperando y cuáles son los beneficios esperados en el resultado que estamos buscando como organización. Tener claro ese propósito ayuda muchísimo, no solo a mí como líder, sino a mi equipo a mantenerse dentro del rumbo esperado. En términos del reto, estamos seteando como las metas que sean realmente retadoras para mí como líder y para mi equipo, para que así la compañía tenga la capacidad de celebrar y de trabajar basado en esos objetivos que sean realmente retadores. Es una cosa muy extraña porque normalmente cuando uno pone una meta realmente retadora, la gente normalmente se queja. Pero si revisan en sus vidas como líderes o como cuando hayan formado parte también de algún equipo, normalmente de las cosas que están más orgullosas
fueron cuando tuvieron algún reto que fue realmente impresionante, cuando lograron algo realmente extraordinario. Entonces es importantísimo que dentro de ese reto busquemos cosas que realmente generen un stretch en los equipos. En términos de atención, pues tenemos que pasar tiempo con nuestros equipos, tenemos que hablar con ellos, contar historias de lo que estamos observando, de lo que está sucediendo. Tenemos que ver cómo estamos manejando el equipo y tener la capacidad de hablar con ellos, no solo de cosas profesionales, sino también tener un espacio para conectarnos en términos de atención con las cosas que son importantes para ellos, a su nivel personal. No con esto estamos diciendo que entonces uno se tenga que volver amigo dentro del equipo, aunque sí está determinado que las personas que consideran que tienen amigos dentro de su equipo tienen un mejor desempeño. Entonces, el hecho de prestarle atención a las personas de mi equipo, sobre todo cuando están en espacios de remotos, para saber cómo están ellos, cómo están sus familias, cómo se están manejando fuera de la oficina, genera un engagement totalmente distinto por parte de mis colaboradores. En términos de crecimiento, estoy tomándome el tiempo para trabajar con los individuos que forman parte de mi equipo. Estoy viendo cómo puedo trabajar con ellos para inspirarlos y escuchar cómo su trabajo y cómo están realizando las cosas dentro del mismo, cómo se sienten ellos incluidos. Sabemos que el progreso como que nunca termina, pero entonces estamos teniendo el espacio como líderes para ver cómo hacemos que ellos se reflejen dentro de su propio futuro y vean y tracen su camino dentro de la propia organización. Siempre hay que brindar espacios de crecimiento, y los espacios de crecimiento no necesariamente se refieren a crecimiento vertical. Mucha gente malinterpreta que para crecer dentro de una organización solo se crece de forma vertical. Hay miles de formas de generar crecimiento dentro de una organización. Se pueden generar también crecimiento de forma horizontal, con nuevas responsabilidades. Eso sí, cualquier espacio de crecimiento que estemos brindando a alguno de los individuos dentro de la organización, lo que debe ser es conversado, consensuado y contemplado, para que vea esos nuevos roles y responsabilidades que yo le estoy entregando como un espacio donde la persona, yo le estoy agradeciendo lo que está realizando por mí y por la organización, y así no lo vea como una carga nueva, sino como un beneficio adquirido por el nivel de responsabilidad que tiene. El reconocimiento. Definitivamente la pregunta sería: ¿estamos reconociendo a las personas de nuestros equipos? Mucha gente a veces confunde el tema de reconocimiento porque dicen, si para eso le pago, ¿por qué reconocerlo? Pero está comprobado científicamente que el reconocimiento, el agradecimiento son una de las intangibles más poderosos que existen en este momento en estas culturas híbridas, donde las personas, mientras más sepan que su líder se preocupa y se ocupa y ve cuál es el resultado del trabajo que está realizando, pues se conecta de una forma totalmente distinta con su equipo y con su organización. Y por último sería esto que llamamos decisión. La pregunta sería entonces, ¿le estamos dando a nuestros equipos la suficiente autonomía y el empoderamiento para que, sabiendo los límites necesarios, puedan estar tomando decisiones propias para el logro de los resultados esperados? Porque si no es así, las personas en algún momento sienten que todo lo que tienen que hacer tiene que venir de una voz de mando. Y en el momento que eso sucede, la gente no se va a mover, si no es hasta que en algún momento alguien me diga lo que tengo que hacer. Entonces, es importantísimo ver cómo podemos estar manejando este tipo de cosas como líderes. Entonces, tomémonos el tiempo, trabajemos con nuestros equipos, conversemos con ellos entonces sobre cuál es el propósito de la organización, cuál es el porqué de esta organización, qué es lo que nos hace vibrar como organización. Pongámosle metas realmente retadoras, no solo a nuestros equipos, sino para nosotros mismos. Prestémosle muchísima atención, dediquemos bastantes espacios para ver cómo generamos conversaciones uno a uno, no solo para dar feedback, sino muchas veces también para pedirle feedback a nuestros equipos, para saber qué están pensando de ellos, de mí como líder, para ver cómo puedo estar trabajando de una mejor forma, distinta o mejor. En términos de crecimiento, velemos porque cada una de las personas de nuestros equipos siempre sepa que hay espacio para crecer dentro de la organización, dentro del propio equipo, y si no dentro de nuestro equipo, puede ser que sea en otros equipos de la organización. El tema del reconocimiento, por lo tanto, vean,
¿Cuándo fue la última vez que reconocí a alguien de mi equipo? Hay cosas que debería estar reconociendo que son de mi equipo y no mías como líder. Muchísimas veces, como decían en el libro de Jim Collins de From Good to Great, es importantísimo que en términos de los líderes el reconocimiento sea como abrir la ventana. Es decir, los logros del equipo son para decirlos hacia afuera como equipo, pero en términos de fallos muchas veces lo importante es mirarse al espejo y ver yo como líder en qué estoy fallando para poder trabajar en eso. Muchas veces el reconocimiento no tiene que ser para mí como líder y crecer yo dentro de la organización, sino para empujar a mi equipo, porque mientras más rápido empuje mi equipo y mi equipo crezca, los que están arriba en la pirámide de la organización me van a estar viendo a mí y yo voy a subir más rápido en la organización. Eso es lo que se llama egoísmo sabio. Entonces, el reconocimiento tiene que ser, como habíamos dicho anteriormente, específico para las personas del equipo. Y por último, esto que estamos llamando esta capacidad de decisión. Sepamos que es importantísimo brindarle espacio a mis colaboradores para que ellos puedan tomar cierto nivel de decisión. Eso hace que las personas cada vez estén más conectadas con nuestros equipos. Como estábamos diciendo, hace que a nivel psicológico tengamos unos equipos mucho más sanos, mucho más fuertes y mucho más compenetrados. Y por último, pues definitivamente esto todo permite que dentro de estos nuevos equipos de culturas híbridas, donde nos estamos viendo muchísimo de forma remota y muchísimo de forma presencial, generemos una cultura de alto desempeño. Bueno, espero que estos tips los puedan ayudar de alguna manera. Muchísimas gracias por haber venido al Martes de Conecta, y en nuestra próxima edición posiblemente estaremos conversando también un poco de cómo funcionan en términos de liderazgo los hábitos que estamos generando. Entender un poco más conscientemente cómo se generan, cómo se forman los hábitos que yo tengo como líder para no solo trabajar estos 6 factores, sino para que todas las cosas que yo quiero generar, no solo conmigo mismo como líder, sino con mis equipos, se haga cada vez de una forma mucho más consciente, mucho más precisa y mucho más simple, que me generen resultados a mí, a mi equipo y la organización. Muchísimas gracias, mi nombre es José Manuel Hernández y gracias por haber asistido al Martes de Conecta.